El corazón humano late de media 80 veces por minuto. Lo hace sin descanso, lo que supone que en el transcurso de un día realiza unos 115.200 latidos. Buenos días, somos el equipo Green Life y hoy les hablaremos sobre la excitación rítmica del corazón y el electrocardiograma. Para iniciar, el corazón cuenta con un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva, lo que equivale a 100.000 veces al día o 3.000 millones de veces en una vida humana, según Whiteon. Vamos a iniciar con lo que es este sistema, partiendo con el nódulo sinusal, que es una banda elipsoide aplanada y pequeña de músculo cardíaco. Está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. En este se genera el impulso ritmo cardíaco. Ahora bien, explicaremos la ritmicidad de las fibras del nódulo sinusal durante 3 latidos cardíacos. Observemos que en el potencial de membrana en reposo en la fibra del nódulo sinusal tiene una negatividad de aproximadamente menos 55 a menos 60 milivoltios, en comparación con menos 85 a menos 90 milivoltios para la fibra muscular ventricular. La causa de esta menor negatividad es que las membranas celulares de las fibras sinusales son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio, y las cargas positivas de los iones sodio y calcio que entran neutralizan parte de la negatividad intracelular. Debido a la elevada concentración de iones de sodio en el líquido extracelular, los iones positivos del exterior se desplazan al interior entre los latidos cardíacos. La entrada de carga positiva produce elevación lenta, el potencial en reposo aumenta y se hace menos negativo entre cada 2 latidos. Cuando el potencial alcanza un voltaje de menos 40 milivoltios, los canales tipo L se activan y se produce el potencial de acción. Por tanto, la permeabilidad del nódulo sinusal a los iones sodio y calcio produce su autoexcitación. Los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal viajan a través de las fibras musculares auriculares circundantes que se conectan con las fibras del nódulo sinusal, que hace que los potenciales de acción se propaguen por toda la masa muscular y finalmente lleguen al nódulo AB. La velocidad en la mayor parte del músculo es aproximada de 0,3 metros sobre segundo. En algunas bandas de fibras, como las denominadas bandas interauriculares anterior y otras que se denominan vías internodulares anterior, media y posterior, es de aproximadamente 1 metro sobre segundo. El sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso cardíaco no viaja desde las aurículas hasta los ventrículos de manera rápida, ya que el retraso da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre antes de que comience la contracción ventricular. Ahora bien, la conducción a través del AB se caracteriza por la imposibilidad de que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos a las aurículas. Esto impide la reentrada en los impulsos cardíacos por esta ruta. Las fibras de Purkinje especiales son fibras muy grandes que transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4 metros sobre segundos. Esta velocidad permite una transición casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Se piensa que esta es producida por un gran aumento del nivel de permeabilidad de la unión en hendiduras de los discos intercalados entre las células que lo componen. Esto se debe a la disminución del número de uniones en hendiduras entre las células sucesivas de las vías de conducción. Esto se debe a que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es considerablemente mayor que la frecuencia de descarga autoexcitadora natural de las fibras del nódulo AB y de las fibras de Purkinje. Esto quiere decir que el nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Existen marcapasos anormales. Esto sucede cuando de manera ocasional alguna otra parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Por ejemplo, un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal se denomina marcapasos ectópico. Este da lugar a una secuencia normal de contracción de las diferentes partes del corazón y puede producir una debilidad significativa del bombeo cardíaco.
Otra causa de desplazamiento del marcapasos es el bloqueo de transmisión del impulso cardíaco desde el nódulo sinusal a las demás partes del corazón. Está dividido por nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios parasimpáticos se distribuyen principalmente a los nódulos SA y AB. La estimulación de estos nervios hace que se libere la hormona acetilcolina. Esta reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y reduce la excitabilidad de las fibras de la unión AB entre la musculatura articular del nódulo AB, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Por otro lado, los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón. Su estimulación produce esencialmente los efectos contrarios sobre el corazón. Uno, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Segundo, aumenta la velocidad de conducción. Y tercero, aumenta la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca. Su estimulación libera la hormona noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. El electrocardiograma normal es una pequeña parte de la corriente que se propaga hacia la superficie corporal si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón. Se pueden registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente. Características del electrocardiograma normal. El ECG normal está formado por la onda P, que está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRC está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. La onda P, como los componentes del complejo QRC, son las ondas de despolarización. La onda T está producida por las potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Ondas de despolarización frente a ondas de repolarización. Durante la despolarización, el potencial negativo normal del interior de la fibra se invierte y se hace ligeramente positivo en el interior y negativo en el exterior. Relación del potencial de acción monofásico del músculo ventricular con las ondas QRC y T del electrocardiograma estándar. El potencial de la acción monofásico del músculo ventricular normalmente dura entre 0.25 y 0.35 segundos. La onda QRC aparece en el principio del potencial de acción monofásico y la onda T aparece en el final. Relación de la contracción auricular y ventricular con las ondas de electrocardiograma. La despolarización se debe propagar por todo el músculo para iniciar el proceso químico de la contracción. Calibración del voltaje y el tiempo de electrocardiograma. Los registros del ECG se hacen con líneas de calibración adecuadas sobre el papel del registro. Voltajes normales en electrocardiograma. Se registran los voltajes de las ondas del ECG normal, que dependen de la manera en la que se aplican los electrodos a la superficie del cuerpo y de la proximidad de los electrodos al corazón. Intervalo PQ o PR. El tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRC es el intervalo que hay entre el comienzo de la extensión eléctrica de las aurículas y el inicio de la extensión de los ventrículos. La frecuencia del latido cardíaco se puede determinar fácilmente a partir del electrocardiograma, porque la frecuencia cardíaca es el recíproco del intervalo del tiempo entre dos latidos cardíacos sucesivos. El intervalo entre dos latidos que se determinan a partir de las líneas de la calibración del tiempo es de 1 segundo. La frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. El intervalo normal entre dos complejos sucesivos en una persona adulta es aproximadamente de 0.83 segundos, lo que corresponde a una frecuencia cardíaca de 60 entre 0.83 veces por minuto o 72 latidos por minuto. El término bipolar significa que el electrocardiograma se registra a partir de dos electrodos que están localizados en un lado diferente del corazón.
en este caso en las extremidades. Así, una derivación no es el único cable que procede del cuerpo, sino una combinación de dos cables y sus electrodos para formar un circuito completo entre el cuerpo y el electrocardiógrafo. Derivación 1. El terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Derivación 2. Para registrar la derivación 2 de la extremidad, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda. Derivación 3. Para registrar la derivación 3 de la extremidad, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda. Ley de Ayteben. El potencial derivación 1 más potencial derivación 3 debe ser igual al potencial derivación 2. De las derivaciones 1, 2 y 3, todos registran ondas P positivas y ondas T positivas. La mayor parte del complejo QRS también es positiva en todos los electrocardiogramas, así como lo vemos en la figura 11.7. Derivaciones del tórax. El electrodo del tórax se coloca secuencialmente en 6 puntos. Se conocen como derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Las derivaciones B1 y B2, los registros de QRS son principalmente negativos. Los registros QRS y las derivaciones B4, B5 y B6 son principalmente positivos. Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. En este tipo de registro, dos de las extremidades se conectan mediante resistencias eléctricas al terminal negativo del electrocardiógrafo y la tercera extremidad se conecta al terminal positivo. Cuando el terminal positivo está en el brazo derecho, la derivación se conoce como derivación AVR. Cuando está en el brazo izquierdo es la derivación AVL. Y cuando está en la pierna izquierda es la derivación AVF. El dispositivo puede programarse de manera que inicie el registro cuando la frecuencia cardíaca descienda por debajo o se eleve por encima de un nivel predeterminado, o bien puede activarse de forma manual por el paciente cuando perciba un síntoma como un mareo.